Ya está unida a la historia del Partido Socialista Boliviano, a la historia del partido de ustedes. ¿Qué queremos? Fue en esta plaza que hace 9 años nació nuestro partido. En esta misma plaza que hace poco más de medio año reclamamos la presencia de ustedes para decir por qué programa estábamos luchando y por la realización de qué programa pedíamos a ustedes su respaldo electoral. Por tercera vez nos reunimos en esta misma plaza, en un día que marca el fin de una tarea parlamentaria y el principio, el retorno de nuestra lucha a las calles junto a ustedes. Volveremos a esta plaza, compañeros. Volveremos a esta plaza cuantas veces sea necesario. Unas veces como hoy, para dialogar con ustedes sobre las causas, sobre los motivos que nos han llevado a este gesto de renunciamiento sin precedentes en nuestra historia. Volveremos, como estuvimos el 1 de noviembre y los días siguientes, junto a ustedes, para enfrentar la aventura golpista. Volveremos a esta plaza, a todas las plazas de Bolivia. Recorreremos con ustedes todos los caminos de nuestro país, abriendo esa senda ancha que nos conducirá a la liberación nacional y a la construcción de una sociedad socialista. Porque este es nuestro puesto, compañeras y compañeros. No nos sentimos cómodos nunca en ese banco parlamentario que parecía una isla roja y de dignidad en un mar de cabezas alquiladas que daban la espalda a los intereses populares. No tenemos el derecho de ser modestos si hemos hecho algún mérito revolucionario. No tenemos el derecho de ser hipócritas. Sabemos que ese Parlamento ha perdido sin la Brigada Socialista, pero sabíamos también que la Brigada Socialista, es decir, ustedes, el pueblo de Bolivia, perdería si nos quedábamos un día más en ese Congreso. Ahí está una pancarta inmensa, donde nuestro partido registra la consigna de la hora. Porque la burguesía, en este momento, está ejercitando un chantaje inaceptable al pueblo de Bolivia. Nos proponen que toleremos un régimen de hambre a cambio de la libertad. Nos dan a elegir, como suele dar a elegir el asaltante en la noche, la bolsa o la vida. Nos dan a elegir entre esta pequeña libertad que nadie nos la ha regalado, que el pueblo la ha conquistado al precio de su sangre, o renunciar a ella. Y para aceptar esa miserable libertad nos condenan al hambre. Por eso nuestra consigna de la hora, a partir de este momento, es ni hambre ni fascismo, libertad y socialismo. Los hemos convocado, compañeras y compañeros, a este acto de masas en pos de dos objetivos: movilizarnos y unirnos contra el paquete económico y por elecciones generales. Y ambos objetivos están unidos y son interdependientes. Y nosotros queremos explicar esta tarde por qué no podremos lograr una política económica que consulte los intereses obreros y populares si no logramos renovar en su totalidad ese Congreso Nacional que ha secundado por mayoría el paquete económico. Fue nuestro partido, compañeras y compañeros, fue el partido de ustedes el que llamó a ese gabinete económico para que rindiera cuentas anteladas de sus propósitos en lo que hace a la definición de una política económica. Rehusaron entregarnos una información honrada, veraz. Nos llamamos una interpelación. A lo largo de 3 días nuestro partido expuso
el pensamiento socialista y las necesidades obreras y populares. Fuimos derrotados en el voto, pero hay derrotas parlamentarias que son victorias políticas. Y esa fue una de las tantas derrotas parlamentarias que sufrimos a lo largo de 5 meses y medio, cada una de ellas convertida en una victoria política, en un peldaño más que subía nuestro partido en el camino de la dignidad, en ese camino de conquista del corazón y la fe de nuestro pueblo. El Congreso Nacional, compañeras y compañeros, hace ya tiempo que es objeto de duras críticas, de ataques concentrados que provienen desde distintos sectores sociales y por lo tanto desde distintos sectores ideológicos. Nosotros estamos en la obligación de explicar a ustedes por qué razón las razones de nuestra crítica a ese Congreso no pueden identificarse con las críticas que a ese Congreso dirige la derecha política en nuestro país. Porque a nadie se le oculta que en este momento son los voceros de la derecha, son sus órganos de prensa, son los medios de comunicación que controlan los que están orquestando una campaña de descrédito del Congreso con fines muy distintos a aquellos que persigue la clase trabajadora y los sectores populares con las legítimas críticas que dirige a ese poder del Estado. ¿Por qué critica la derecha al Congreso, compañeras y compañeros? ¿Qué es el Congreso finalmente? Independientemente de quién esté allí como senador y diputado, independientemente de cuál sea la sigla del partido o del frente que ocupe esas bancas y gane dietas, ¿qué es el Congreso? El Congreso es una institución, es un poder del Estado, y el Estado tiene un contenido de clase. El Estado en Bolivia es un Estado capitalista dependiente, su contenido de clase es burgués, pero la burguesía intermediaria puede ejercitar ese dominio de dos formas distintas. Puede hacerlo de una manera democrática y puede hacerlo de una manera dictatorial. Esa institución denominada Congreso forma parte de la institucionalidad democrática del dominio de la clase intermediaria en el sistema de explotación de que es víctima nuestro país. ¿Por qué entonces la derecha socava las bases de su propia institucionalidad? ¿Por qué todos los días la derecha saca una piedra más del cimiento de esa institución y empuja ese edificio para que se desplome? Porque se trata de esa derecha agotada históricamente, de esa derecha terminada, agónica, de esa derecha que ya no puede renovar más las condiciones democráticas de su propia dominación, de esa derecha que ya no tendrá jamás partidos de masas que asuman la defensa de sus intereses. Es esa derecha lo que está haciendo es allanar el camino para el paso de los generales. Lo que esa derecha está haciendo es crear las condiciones psicológicas, las condiciones subjetivas necesarias para que el día de mañana, cuando los tanques otra vez recorran nuestras calles al amanecer, el pueblo no salga en defensa de esa institución, porque ya habrá sido desacreditada. Son los motivos por los que se critica desde la izquierda a ese Congreso. Son muy distintos. El trabajador sabe que el Congreso forma parte, por su índole burguesa, del sistema de poder institucional de la clase dominante. Pero sabe también que el carácter democrático de esa dominación burguesa lo han impuesto los propios trabajadores con su lucha. ¿Qué es el foro sindical? ¿Acaso el foro sindical obsequió al trabajador minero Patiño, Hoshi o Aramayo? ¿Acaso no tuvo que derramarse la sangre de María Barzola y de cientos y miles de combatientes proletarios para lograr cada una de esas conquistas que forma hoy día parte de esa institucionalidad democrática burguesa? Los trabajadores no tienen por qué renunciar a lo que es fruto de su sacrificio. Lo que sí no deben hacer es identificarse con los fines de esa institucionalidad del Estado burgués. Lo que no pueden perder de vista jamás es que el Congreso no dará solución definitiva al problema de la explotación de una clase por otra. Y esta es la tarea del Partido Socialista Unido. Y esta es una de las diferencias
en el plano ideológico y teórico que tenemos con otros partidos de izquierda. Porque nosotros, los que se incorporaron en condición dependiente a los frentes burgueses o pequeños burgueses, durante 2 años se dieron a la tarea de desmovilizar ideológicamente a las masas, de desunirlas y de atraparlas en la ilusión democratizante que hoy día está llevándolas a una nueva frustración histórica. Nosotros criticamos al Congreso y lo hacemos con autoridad. Sabemos lo que es el Congreso por dentro e interpretamos el repudio del pueblo de Bolivia a este Congreso no como la aceptación del proyecto golpista de la derecha, sino como la exigencia legítima de una renovación total de su componente frentista, partidario y personal, porque los frentes, partidos y personas que están allá en su mayoría no son dignas del pueblo de Bolivia. Las últimas elecciones, compañeras y compañeros, nos criticaban los militantes y dirigentes de los partidos de izquierda de la UDP, porque aparentemente el Partido Socialista 1, al reclamar el voto de ustedes, estaba dividiendo la votación de la izquierda. Nosotros respondimos en aquella ocasión y en esta misma clase. Para que sea justo este reclamo desde la UDP, tendrían ellos que demostrar que ellos son la izquierda. Si no lo demuestran, quienes están dividiendo el voto son ellos. La izquierda somos nosotros. Y por lo tanto nosotros reclamamos la representación de ustedes. Nos acusaron de plantear un programa irrealizable porque no tendríamos oportunidad de llegar al Palacio de Gobierno. Les respondimos, no necesitamos entrar en el Palacio de Gobierno. Nos basta con el voto de ustedes entrar en el Parlamento y allí convertiremos cada uno de los puntos de nuestro programa de lucha en un proyecto de ley. Y llegará el momento en que esos partidos de izquierda tendrán que levantar la mano para apoyar nuestros proyectos o tendrán que bajar la cabeza de vergüenza porque no se atreverán a respaldarlos. Dijimos a ustedes, compañeras y compañeros, porque estoy seguro que muchos de los que están acá estuvieron aquella noche. No nos importará recibir menos votos de los que pudiéramos conseguir con un lenguaje demagógico. No nos interesa el preservar relaciones de cordialidad con los factores de poder. Preguntamos a ustedes esa noche, ¿por qué los otros frentes que reclaman el voto de ustedes no prometen un juicio de responsabilidades a Banzer y a todos los que delinquieron contra las libertades, los derechos fundamentales, la economía popular y nacional, la soberanía y la dignidad de nuestro país? Y había una respuesta que la dimos en ese momento. Porque era imposible plantear un juicio de responsabilidades contra Banzer sin que los efectos de ese juicio alcanzaran a aquella clase social en cuya representación Banzer administró sus intereses. Y esos frentes no querían resentir sus relaciones con esa clase, con sus instituciones, con los factores de poder de esa clase. Nosotros dijimos, no solamente que no nos interesa preservar buenas relaciones, nos interesa que esas relaciones sean malas. Nos interesa que sean malas porque no vamos a engañarnos. Nuestro camino de lucha encuentra al final de la ruta a esa clase y la derrota histórica de ella será la culminación de la victoria del pueblo trabajador de Bolivia. Cuando planteamos, compañeras y compañeros, el mismo día 6 de agosto, un proyecto de ley por el que se determinaba el salario mínimo reajustable de 5.000 pesos, la creación del Instituto Nacional del Salario con participación de la Central Obrera Boliviana, nos acusaron de hacer un planteamiento demagógico, no obstante que coincidía exactamente con el planteamiento del quinto Congreso Nacional de la COP. Cuando planteamos el juicio de responsabilidades el 8 de agosto, nos acusaron de estar provocando un golpe, de estar incendiando el país. Pero ahora todos hablan del juicio de responsabilidades. En ese momento nadie se atrevía a dar la cara dentro del Parlamento para llevar adelante aquel juicio. Nos acusan de haber utilizado mucho tiempo en aquel juicio de responsabilidades y no haber empleado más horas en el estudio y la solución de los problemas económicos. Y tenemos que recordar que de los 5 meses y medio que han transcurrido desde el 6 de agosto, nuestro partido utilizó solamente 3 días en el juicio de responsabilidades. Pero en cambio presentó cerca de 15 proyectos de ley sobre problemas populares y nacionales que nunca fueron ni siquiera discutidos, porque las comisiones de la Alianza del MNL y de la UDP archivaron todos nuestros proyectos porque no se atrevieron a dar la cara en la discusión pública de los mismos.
Tenemos que mencionar algunos de los proyectos, porque poco sabe el pueblo de Bolivia de lo que ocurre entre las cuatro paredes del Parlamento. Cuando permiten excepcionalmente que el pueblo suba a la barra, suben 20 o 30 personas. Cuando permiten, las más de las veces entran con tarjetas rosadas, funcionarios públicos o gente pagada para callar la voz de la revolución. Y por eso no se sabe, hay muchos que no saben, que fue nuestro partido que el mismo día 6 de agosto planteó elecciones generales, que fue nuestro partido que el 16 de agosto presentó un proyecto de ley sobre lo mismo, que pedimos elecciones municipales mediante un proyecto de ley, que fuimos los primeros en plantear el voto desde los 18 años de edad, que planteamos otro proyecto de modificación de la Constitución que también les habíamos prometido a ustedes. Un artículo que dice que el Estado boliviano no reconocerá ninguna deuda externa contraída por un régimen de fuerza, para que el pueblo de Bolivia no tenga que pagar ahora los 3.500 millones de dólares de la dictadura. Fue nuestro partido el que presentó el proyecto de nacionalización de la Bolivian Power. Nuestro partido el que presentó el proyecto de ley de organización de un sistema municipal de transporte colectivo escolar. Nuestro partido el que presentó el proyecto de la derogación de ley de hidrocarburos, el de la creación del Instituto Estatal de Importaciones y Exportaciones, y muchos otros proyectos más, el de la sindicalización de los funcionarios públicos y otros de carácter económico. ¿Cuál de esos proyectos ha sido discutido como proyecto de ley? ¿Cuál ha merecido el respaldo de uno solo de los parlamentarios que se decían de izquierda? ¿Qué partido tiene entonces autoridad moral y política para decir que cumplió su obligación dentro del Parlamento? Entonces, pero no es solamente, compañeras y compañeros, el hecho de que todo proyecto de ley nuestro hubiese sido paralizado, el hecho de que toda iniciativa que formulara nuestro partido chocara contra la indiferencia o la complicidad claudicadora de los otros partidos. Ahí está, por ejemplo, un proyecto de ley que presentamos, otorgando una pensión vitalicia a toda viuda y a todo huérfano, de todos aquellos que cayeron en la represión desde 1971. No hubo una sola mano de los parlamentarios que se dicen de izquierda que se hubiese levantado para dispensar de trámites nuestro proyecto de ley, y ahí está archivado hace 4 meses. No es solamente esta actitud obstruccionista. Está también la responsabilidad contraída por la mayoría parlamentaria a raíz del golpe militar del 1 de noviembre. ¿Cómo actuó el Partido Socialista 1 frente a ese golpe? Lo hemos dicho en alguna ocasión, pero queremos decirlo ahora de frente a ustedes, a los trabajadores y a la juventud de Avanzar a reunir en esta plaza. Nuestro partido tuvo información la víspera del golpe, información fidedigna sobre cuándo, quiénes y cómo iba a ejecutarse. Entregamos esa información el mismo día miércoles a la Central Obrera Boliviana. La entregamos a los jefes de las bancadas parlamentarias, se la entregamos al propio señor Guevara Arce, y al día siguiente, consumado el golpe, estuvimos desde el amanecer junto a los trabajadores. Estuvimos en la Central Obrera Boliviana alentando un paro vigoroso y sostenido, y estuvimos trepando la calle hacia la Plaza Murillo, erizada de tanques, para proponer, contra la opinión de los demás, aquella resolución que va a pasar a la historia como el único gesto de dignidad de la política burguesa, el repudio del golpe y el desconocimiento de los golpistas. Resulta vergonzoso recordar cómo en aquella ocasión los representantes de la mayor parte de las bancadas nos pedían transigir, nos pedían estudiar una fórmula de coexistencia con la dictadura, nos pedían subastar el mandato popular para preservar las dietas, y no aceptamos. ¿Qué pasó en los próximos días, compañeras y compañeros? Comenzó una negociación reservada entre todas las bancadas que están en el Parlamento y los golpistas. De ellos resultó un acuerdo para formar un gobierno tripartito. Pretendieron el aval moral del proletariado a través de la COP para que fuese posible ese gobierno tripartito entre los golpistas y los golpeados. Nuestros compañeros dirigentes de la COP allí reflejaron el pensamiento del partido, y dimos la batalla dentro de la COP
para que la Central Obrera Boliviana no se complicara con esa subasta de la voluntad popular y la dignidad del pueblo de Bolivia. Nos negamos, compañeras y compañeros, a intervenir en ninguna conversación. Jamás participamos de una sola reunión en el Congreso con los representantes del golpismo. Nos acusaron también. Nos acusaron de haber provocado la clausura del Congreso con aquella resolución del 1 de noviembre. Como nos estarán acusando en este momento de provocar un nuevo golpe, al que nos referiremos después de unos minutos para decir lo que hay que decir en este momento sobre ese nuevo peligro. Actuamos así, de manera consecuente, de manera limpia, a lo largo de toda esa crisis. Nosotros, que fuimos los únicos que no votamos por el señor Guevara Arce, porque era él el representante de los intereses de la burguesía, fuimos los únicos que no aceptamos su destitución bajo imposición militar y de la fuerza. Los demás se complicaron a ello. Y se complicaron además para preservar al alto mando militar golpista. ¿Acaso no recuerdan ustedes, compañeras y compañeros, que estando el coronel Natucha al frente en el Palacio de Gobierno, nuestro partido presentó aquel comprobante de un retiro de 69 millones de pesos del Banco Central que se repartieron entre los golpistas? Esa noche se levantó una sola mano de los parlamentarios. ¿Acaso se escuchó una sola voz para pedir la investigación de aquello? ¿Recuerdan ustedes, compañeras y compañeros, aquella noche en que estando todavía el coronel Natucha en el Palacio de Gobierno, pedimos la destitución del alto mando militar golpista y su enjuiciamiento? ¿Acaso las caras de todos esos parlamentarios no se pusieron grises de miedo y vieron nuestra petición con una locura? Entonces, compañeras y compañeros, permanecer un día más como miembros de ese Congreso, sin traicionar nuestras más profundas convicciones revolucionarias. ¿Cómo podríamos tolerar un solo día más que se confundan nuestras limpias banderas de lucha con ese estilo de transacción, de claudicación, de subasta permanente? Por eso hemos tomado esa determinación, compañeros, de renunciar, que no tiene precedentes en nuestra historia. Por el contrario, nuestra historia está llena de ejemplos de una lucha feroz, casi inhumana, por conseguir puestos públicos, situaciones burocráticas, puestos de privilegio o de influencia política. Nosotros luchamos también el año pasado, pero no por un banco parlamentario, sino por un puesto de lucha. Y si ese puesto ya no sirve para la lucha, no podíamos seguir ocupándolo. Sabemos, nos damos cuenta, compañeras y compañeros, que se ha producido un cierto desconcierto, una cierta desorientación a la noticia de que el PSU ha retirado a todos sus diputados. Se preguntarán, compañeras y compañeros nuestros, que en las minas, en las fábricas, en el campo, se preguntarán nuestras compañeras y compañeros de la juventud, ¿acaso realmente merecía este sacrificio? ¿Acaso el partido, después de haber luchado tanto para llegar allá con sus 5 hombres, debió haber renunciado tan fácilmente a ese mandato que le ha otorgado el pueblo? Sí, compañeras y compañeros, era una obligación ineludible. No hemos renunciado a un puesto de lucha, hemos renunciado a todo aquello que encandila al político burgués y pequeño burgués. Hemos renunciado a prerrogativas constitucionales. Nosotros, socialistas, que como el proletariado y la juventud obrera de nuestro pueblo, jamás tuvimos ni tendremos prerrogativa alguna mientras no culmine el proceso revolucionario. A dietas parlamentarias, nosotros, socialistas, que jamás recibimos un centavo, ni de fuera ni de dentro, y por ningún concepto, nos condenamos a la pobreza y renunciamos a la dieta. Hemos renunciado, compañeras y compañeros. Para quien pudiera poner en duda la realidad económica de nuestro partido, hemos renunciado a la inmunidad parlamentaria. Nosotros, socialistas, que estamos por nuestro leal servicio de los intereses obreros y populares, condenados a muerte por el enemigo de clase y por sus facciones fascistas. Pero es que jamás hemos necesitado en el pasado ni prerrogativas, ni dinero, ni inmunidad para cumplir nuestras obligaciones revolucionarias. Despreciamos todas esas cosas. Es ocasión también de esclarecer, compañeras y compañeros, que nuestro partido tuvo diputados, pero no tuvo ningún senador. Y por lo tanto aquel aguinaldo que se pagaron
de la manera más deshonesta y abusiva, jamás manchó a un compañero del partido. Tenemos la posibilidad, que no es frecuente en nuestro país, de volver después de algunos meses y ser capaces de mirar de frente a los ojos de aquellos que confiaron en nuestras banderas y en nuestros compañeros de lucha. Volvemos otra vez al puesto del que partimos, porque si hemos renunciado a prerrogativas, dieta e inmunidad, no hemos renunciado y no renunciaremos jamás a la lucha por la liberación nacional y la construcción del socialismo. Compañeras y compañeros, hablemos específicamente y no por mucho tiempo de dos problemas: el carácter general de las elecciones de este año y la nueva conspiración de que se habla en los últimos días. Y en ese orden, porque también hay una relación directa entre una y otra cosa. ¿Por qué no quieren aceptar elecciones generales los miembros de la alianza de MNL? En primer término, compañeras y compañeros, porque su jefe, el doctor Víctor Paz Estenssoro, sabe que si fue derrotado en las elecciones del año pasado, este año lo será todavía en mucho mayor medida. ¿Por qué será derrotado el señor Víctor Paz Estenssoro? Primero, por su descubierta complicidad con los golpistas del 1 de noviembre. En segundo término, por su descubierta responsabilidad en la aprobación de ese paquete económico que equivale a decirle al pueblo de Bolivia: vengan invitados a nuestra mesa después de un banquete de largos 8 años, pero no a comer sino a pagar la factura. Y será derrotado en mayor medida, además, porque su frente ya no existe. Ya se fue la democracia cristiana, ya se irá el PRA del señor Walter Guevara Arce. Y entonces, ¿qué queda? ¿Qué partidos quedan dentro de ese frente, de esa alianza? Queda un partido que hace mucho tiempo que ha perdido el derecho de llamarse de izquierda. Es el Partido Comunista Marxista-Leninista, porque ha llegado el momento de ponerle apellido y nombre a cada uno de los responsables de la gran traición al pueblo de Bolivia. Nos referimos a ese partido, compañeras y compañeros, cuyo jefe ha tenido la insolencia el día de ayer de manifestar el deseo más ferviente de que nosotros los socialistas, al abandonar el Parlamento, nos entreguemos a la lucha armada. Un deseo que lo entendemos en su verdadera intención, porque equivale a señalarnos con el dedo ante las fuerzas represivas nacionales e internacionales para que seamos víctimas de un atentado de los grupos paramilitares. Ese es un lenguaje policíaco y no es de un revolucionario. Tiene autoridad moral para referirse en esos términos a un partido que tiene una clara estrategia de lucha que jamás se aparta de una línea de masas. Porque nuestra concepción es proletaria, porque nuestra concepción del desarrollo histórico de la sociedad es científica, porque nunca, como el jefe de ese partido, levantamos la metralleta bajo el nombre del comandante Rolando en Santa Cruz para enfrentar a un general progresista como Torres y nos pasamos ahora un automóvil último modelo en el Senado. Saben las compañeras y compañeros que militan en nuestras filas, y aquellos que simpatizan con nuestras banderas, y aquellos que creen en nuestra palabra, que no es usual en nuestro lenguaje lo que acabo de decir respecto de ese partido y de su jefe. Lo hemos hecho a pesar nuestro porque nos han obligado a ello con sus intervenciones. Preferimos nosotros siempre en nuestra lucha política prescindir de las personas, de las individualidades, abandonar el objetivo e ir al análisis a fondo del problema económico, social y político. Discutir ideas y no anécdotas. Lo hemos hecho muy a pesar nuestro, lo decimos una vez más. Retomamos el tema, compañeras y compañeros. ¿Cómo podrían volver esos pequeños grupos políticos al Parlamento en el número de representantes que tienen hoy día? ¿Cuántos diputados y senadores tiene el partido que acabamos de referirnos? Alrededor de 8, 2 senadores y 6 o 7 diputados. ¿Creen ustedes, compañeras y compañeros, que si ese partido se hubiese atrevido a ir en las elecciones anteriores solo, como nosotros, con nuestras propias banderas, habrían tenido un solo diputado?
¿Y creen ustedes que ahora, después de un semestre de traición a los intereses obreros y populares, podrían tener medio diputado? Y entonces, compañeros y compañeros, interesarse ellos en elecciones generales. Si elecciones generales significan para ellos la pérdida de la representación parlamentaria, de la influencia y de la dieta, desde luego que para muchos es lo más importante de todo. Y lo mismo pasa con otros sectores políticos. Dentro de la UDP, ahora esos partidos se pronuncian por elecciones generales, pero cuando nosotros las propusimos en agosto, no querían saber de ellas. ¿Por qué se ha producido ese cambio? Porque el MDRI, que jefatuliza el señor Hernán Siles Suazo, se ha dividido y subdividido. Hay 3 fracciones ahora. Una de ellas, de la que forman parte 2 ministros de gobierno, tiene 12 diputados. Si ellos tuvieran que ir a las próximas elecciones con sus propios nombres, al margen de la figura de Siles Suazo y de la sigla de la UDP, tampoco podrían volver al Parlamento. Esta es la explicación de fondo, compañeras y compañeros. Todas las argumentaciones jurídicas, ese fervor constitucionalista que simulan los parlamentarios de la mayoría, es la manera de encubrir lo que no pueden mostrar ante el pueblo, que es un sanchopancismo sin límites. No quieren dejar sus bancos, no quieren volver las dietas. Y ahora, compañeras y compañeros, hablemos del tema que junto a la situación económica de los trabajadores y el pueblo de Bolivia, es el problema más grave, más inquietante, y es el de la gula, el de la profunda inestabilidad gubernamental y la amenaza de una nueva conspiración. A lo largo de nuestra exposición esta noche, nos hemos ocupado de 3 temas: paquete económico, elecciones generales y ahora la nueva sedición. Y frecuentemente hemos dicho que todos estos asuntos están íntimamente relacionados. Y lo están, compañeras y compañeros. Porque si no hay renovación mediante elecciones generales de ese Congreso, no hay posibilidad de que el pueblo de Bolivia elija nuevos representantes, leales a sus intereses, que reorienten la política económica del país y no obliguen al trabajador a pagar cuentas ajenas. Pero además, no hay posibilidad, si se produce un nuevo golpe y logra consolidarse, de que se realicen ni elecciones y mucho menos que se modifique la orientación de esa política económica. Y por esto es necesario decir aquí algunas cosas que suelen ocultarse en el lenguaje político convencional. La señora presidenta interina aparecía en una publicidad de la Presidencia de la República cuando se aprobó el paquete económico, debajo de un dibujo humorístico donde podíamos ver un gato con un cascabel al cuello y una leyenda que decía: ¿quién le puso el cascabel al gato? Tenemos que recordar, compañeras y compañeros, esta fábula que se utilizó en ese entonces propagandísticamente a favor del gobierno. La fábula relata la historia de unos ratoncitos que tratan de imaginar una forma de evitar el ser devorados por un gato. Uno de ellos tiene la brillante idea de colocar un cascabel en el cuello al gato, de modo de que antes de que se acerque puedan ser todos alertados. La idea fue excelente, pero otro de los ratoncitos preguntó: ¿y quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se atreve a ponérselo en el cuello? De modo que la fábula no servía para lo que utilizó la propaganda oficialista, sino para lo que nosotros los socialistas hemos venido haciendo durante mucho tiempo y vamos a hacer una vez más esta noche ante ustedes. Nosotros le ponemos el cascabel al gato de la conspiración. Nosotros señalamos a los conspiradores y decimos cuándo se está acercando. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que ese gato conspirador no devore la libertad, la seguridad, los derechos fundamentales del pueblo de Bolivia? ¿Quién le quita el cascabel al gato de la conspiración? ¿Quién se lo quita? Se lo quitan todos aquellos que disminuyen la peligrosidad del momento. Se lo quitan deliberadamente todos los voceros de la derecha que atribuyen como causa de inestabilidad política no la conspiración en las sombras, sino el justo, legítimo reclamo de los trabajadores del pueblo de Bolivia por mejores condiciones de vida. Cuando todos los días en notas periodísticas, radiales o escritas
cuando en todas las declaraciones se nos dice que el pueblo ya no soporta más el caos y la anarquía, lo que se está haciendo es reclamar otra vez la hora de los tanques y del derramamiento de sangre. Partido, compañeras y compañeros, adquieren ante ustedes el compromiso de dar a publicidad en 48 horas un documento probatorio de la nueva conspiración. Se dirá que somos imprudentes al anunciar esa publicación. No ha sido nuestra mejor virtud la prudencia, es verdad, pero sabemos que cumplimos así nuestra obligación. Y ese documento es la nota circular de la Confederación de Empresarios Privados a todos sus asociados, pidiendo una cuota extraordinaria para financiar el próximo golpe. Y presentaremos el recibo además, el documento fotocopiado. Compañeras y compañeros, frente a la nueva amenaza, preservar una sólida unidad clasista del movimiento obrero, una sólida unidad consciente en torno de la central obrera boliviana, obligar a los partidos que se reclaman de la clase trabajadora de una vez por todas a ser en absoluto consecuentes y leales a los intereses obreros y populares, conformar con la mayor rapidez esa unidad en el seno de la izquierda consecuente que sea capaz de orientar y conducir la lucha de resistencia. Tenemos que armar ideológicamente a las masas y movilizarlas. El mayor peligro está en la desmovilización, en la creencia de que un próximo golpe es imposible. Nosotros como revolucionarios estamos obligados a decirles la verdad. Hay algunas condiciones distintas de aquellas que se dieron el 1 de noviembre que tienden a favorecer una nueva aventura golpista. Decimos a favorecer, pero no a asegurar su consumación y mucho menos su consolidación. Porque la realidad social y política de nuestro país y la realidad política internacional condenan una vez más al fracaso cualquier aventura golpista. No descartamos la posibilidad de que la aventura en un primer momento pudiera prosperar por sorpresa. No descartamos que esa aventura pudiera alcanzar ciertos pisos de consolidación. De lo que estamos seguros es que fracasará. Caeremos algunos, pero fracasará. Porque detrás de la máquina de guerra más espantosa hay un hombre que la maneja. Y dentro de ese hombre que la maneja hay un campesino, hay un obrero, hay un hombre de nuestro pueblo. Y llega un momento en que la sangre no puede seguir derramándose. La historia nos enseña 1000 ejemplos en los que queda probado en ese gran duelo histórico entre la fuerza y el espíritu, y en este caso es la pasión por la libertad y la justicia social, se impone lo segundo y no lo primero, y el pueblo de Bolivia volverá a triunfar frente a la nueva aventura golpista. Compañeras y compañeros, debemos llegar ya al final de este acto de masas que lo anunciamos. Es el primero y será el último si dentro de 24 horas la mayoría congresal aprueba elecciones generales. Pero si persisten en el error y aprueban y ratifican la resolución por la cual las elecciones serán solamente para presidente y vicepresidente, a este acto le seguirán muchos más grandes, más combativos, acá y en todo el país. Y que nadie diga, compañeras y compañeros, que nuestra actitud, la de los socialistas y la de ustedes en las calles, es una actitud que contribuye a acentuar un clima sedicioso. Todo lo contrario, compañeras y compañeros. ¿Quiénes son los responsables de la agudización de la crisis política? ¿Quiénes son los responsables de crear condiciones favorables para un nuevo golpe? Aquellos que dan la espalda a la demanda unánime del pueblo de Bolivia y quieren elecciones restringidas, o aquellos que estamos haciendo con nuestro renunciamiento la máxima contribución a una rectificación oportuna del proceso para que se escuche la demanda del pueblo de Bolivia. Esta es una manera de defender la democracia. Esta es la manera de cuidar de las libertades y derechos fundamentales. Que nos oigan en todas partes. 5 diputados socialistas hemos dejado de pedir la palabra en la Cámara para que miles, cientos de miles, millones de hombres y mujeres de nuestro pueblo la pidan y la tengan e impongan su voluntad en nuestro país. Compañeras y compañeros, queremos al terminar formular 2 preguntas a ustedes. Como preguntas formalmente dirigidas a ustedes y que nos respondan con claridad. La primera, ¿hicimos bien los diputados socialistas al renunciar a nuestro mandato?
La segunda, compañeros, nos comprometemos todos los que estamos acá a marchar en este momento por la calle Comercio. Pero el compromiso, compañeros y compañeras, el compromiso no es solamente de marchar, y en esto va la responsabilidad y el crédito revolucionario del Partido Socialista. Comprometámonos a hacerlo con el mayor orden, con la mayor responsabilidad. Esta es una manifestación vigorosa del pueblo, pero quiere y debe ser una manifestación democrática. Les pido a todos vigilar entre las filas, que no se incruste ningún provocador, que la derecha y el fascismo no nos mande provocadores para desestabilizar la situación política.